¿Escuchas todo Hola, bien? muchas gracias Galo, muchas gracias a la AHK por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa también de poder tener esta feria virtual y conversar, digamos, con las personas, con los industriales acerca de temas sumamente relevantes para el país y para la industria ecuatoriana también. Entonces, voy a compartir mi presentación. Eh, ¿Me puedes avisar, Galo, cuando se vea, por favor? Sí, ahorita se está compartiendo perfectamente. Ok, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Palacios, como lo mencionaba Galo, yo soy el responsable de los sistemas de automatización industrial dentro de Siemens en Ecuador. Y la idea del día de hoy es poder conversar acerca, digamos, de un poco las tendencias de la industria, hablemos sobre industria 4.0 y sobre las soluciones que Siemens puede proporcionar a la industria en el ámbito de la digitalización. ¿Sí? Esto para poder mejorar la competitividad de las industrias, poder tener un mejor acercamiento con su cliente final, digamos, con el usuario de sus productos, y en general poder ir armando la carretera o la ruta o la vía en donde la industria ecuatoriana puede ir desarrollando sistemas de digitalización. Para ponernos un poco dentro de contexto, ¿no? Cuando se fue desarrollando y se fue popularizando el Internet, la forma de hacer negocio fue cambiando paulatinamente. Y esto nos dejó una gran enseñanza, sobre todo para las industrias, de que debemos escuchar cuáles son las preferencias de los usuarios. Entonces, el usuario, digamos, en general ha pasado de los libros físicos, digamos, de tener el papel impreso, a poder leer sus libros en forma virtual, digamos, en una tablet, en un computador, etcétera. ¿Sí? Esto le proporcionó mayor accesibilidad a los libros, tenerlos más rápido, a un menor costo y, digamos, reducir espacio dentro de sus oficinas o domicilios de los libros, ¿no? Que era una necesidad, digamos, que se veía en el mercado. Luego, en el aspecto de la música, pasamos de ir y comprar, digamos, discos físicos, discos de acetato, CDs, etcétera, los que venimos de unos años antes, podemos hablar del cassette incluso, a simplemente escuchar música en streaming, ¿sí? Y ya no tener que comprar un disco completo para una canción específica. Entonces esto fue cambiando incluso la industria de la música y grandes imperios musicales han caído debido a que no supieron escuchar estas necesidades en el mercado. Entonces pasamos también de, por ejemplo, páginas amarillas a buscar servicios y adquirir servicios en marketplaces y hemos pasado de tomar taxi en la calle a simplemente ubicarlo con nuestro dispositivo celular, darle nuestra ubicación e incluso compartir transporte con otras personas para optimizar el transporte, ¿no? Entonces, esto fue posible gracias a la popularización del Internet, a que existe una gran interconectividad, una gran conexión entre los dispositivos y por ende entre las personas. Entonces, esto como para ponernos un poco dentro de contexto, ¿no? Que muchas de nuestras actividades cotidianas han pasado de formato físico a formato virtual, ¿sí? Se han digitalizado, digamos. Y esto nos lleva a hablar un poco sobre cuál ha sido la evolución de la industria a lo largo de la historia, ¿no? En 1784 se dio la primera revolución industrial con las creaciones de dispositivos mecánicos y la máquina de vapor, básicamente. Esto permitió incrementar la producción de manera significativa y trajo riqueza a algunas naciones tecnificadas, ¿no? Luego, en los años 1800, 1870 específicamente, llegó la segunda revolución industrial ya con el uso de la electricidad y la producción masiva. Un claro ejemplo de esto es la producción masiva de autos a través de Ford, ¿no? Henry Ford empezó a producir masivamente autos, entonces esto permitió a muchas más personas poder disponer de un automóvil. Y usted podía escoger el auto que usted desee siempre y cuando sea un modelo T y siempre y cuando sea negro. ¿Sí? Eh, entonces, se popularizó, digamos, el uso de los automóviles en esta segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial llegó en los años 70, digamos, a finales de los años 60, básicamente con la computación y la automatización.
Esto permitió, digamos, producir en masa de forma mucho más rápida y eficiente. Y esto trajo grandes avances para la humanidad, reducción de costos de producción, reducción de cantidad de horas laborables, etcétera, ¿no? Y hoy por hoy estamos frente a frente a la cuarta revolución industrial, que es la interconectividad de los sistemas físicos a través de sistemas cibernéticos o mediante comunicación generando sistemas cibernéticos y la digitalización de muchos de de estas actividades. Entonces, tenemos el privilegio como generación de estar frente a esta cuarta revolución industrial y formar parte de ella, pasar de la 3.0 a 4.0. Y obviamente esto nos trae muchos desafíos y para la industria en general, y específicamente para la industria ecuatoriana, donde estoy localizado, también trae desafíos importantes porque si no se implementa a tiempo, digamos, vamos a perder competitividad en el mercado local y obviamente en el mercado internacional. Entonces, hablemos específicamente de la digitalización, ¿no? Un término que se utiliza bastante, pero ¿qué es específicamente la digitalización? En resumen, digamos, y en pocas palabras, es básicamente el uso de las tecnologías digitales y sobre todo de los datos para crear valor, ¿sí? En la industria 4.0, digamos, a nivel industrial, no es tan importante que los equipos estén conectados, porque se pueden conectar, digamos. Es un aspecto importante, sí, pero no es lo más relevante. Lo más relevante es qué hacemos con los datos que tomamos de esa interconectividad, ¿sí? Son los datos los que nos permiten generar valor, ¿sí? Es el uso correcto de datos lo que nos permite generar valor. Entonces, incluso los datos son considerados hoy por hoy como el nuevo petróleo, digamos. O sea, hay grandes empresas que no facturan ni un centavo de dólar, pero cuestan billones de dólares, ¿sí? Digamos, el mismo WhatsApp no factura nada a sus usuarios, pero fue adquirida por Facebook en alrededor de 2.000 millones de dólares, ¿sí? Y es básicamente, ¿por qué? Porque tiene la información de todos nosotros, ¿sí? De nuestras preferencias, de con quién hablamos, de qué buscamos, etcétera. Y esto es muy importante porque permite obtener un perfil del usuario y saber qué desea el usuario, qué quiere el mercado. Y con base en esto, saber qué se le ofrece. ¿Ok? Exactamente lo mismo sucede en la industria. ¿Sí? Todos los equipos industriales generan constantemente datos. ¿Sí? Un motor, digamos, genera, y si nosotros colocamos un medidor de energía o un sensor de temperatura en sus devanados, está constantemente indicándonos cuál es su temperatura. Si colocamos un acelerómetro, podremos saber cuál es la vibración a la cual está sometido ese motor. Y estos sensores existen hace muchos años, pero no le hemos dado la relevancia a la información que ellos nos proporcionan. Entonces, esa es una de las propuestas de Industria 4.0 y la digitalización, darle valor a la información que obtenemos de los dispositivos. Entonces, si nosotros nos colocamos en un proyecto, ya hablando específicamente, digamos, del portafolio que tiene Siemens para la industria, para el mundo, para la industria a nivel mundial y específicamente para el mercado local también, para el mercado ecuatoriano. Si nosotros nos colocamos en un proyecto o en el desarrollo de un producto, este tiene 5 fases claramente reconocidas. La primera es el diseño del producto. O sea, desde que una persona dice, yo veo la necesidad o el mercado me está diciendo que tiene esta necesidad de producto y tengo esa idea, yo tengo que diseñar ese producto. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser blanco? ¿Va a ser gris? Tiene 3 centímetros de alto por 4 de largo, etcétera? ¿Sí? Tengo digamos, unas especificaciones físicas de ese producto. En el slide actual tenemos un ejemplo de uno de nuestros computadores industriales, un IPC 277. Y este computador que se va a ubicar en una planta industrial no puede ser igual que un computador de oficina, porque este computador va a estar sometido a altas temperaturas, alta polución, debe soportar altas condiciones de ruido electromagnético, etc. Entonces, debe ser diseñado de una manera distinta, a pesar que es un computador, ¿sí? Entonces, los sistemas informáticos o las soluciones informáticas de digitalización de Siemens permiten no solo hacer un diseño 3D del equipo, sino más aún hacer una simulación de cómo se van a comportar las variables físicas dentro de ese equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la temperatura es
uno de los datos más importantes de un sistema electrónico. Puede ser uno de sus peores enemigos también, las altas temperaturas o bajas temperaturas o condensaciones. Entonces, el sistema nos permite simular cómo va a ser la convección de calor en este equipo, ¿sí? Y si al estar funcionando por muchas horas, recuerden que este es un equipo que debe estar prendido 24 horas, 7 días a la semana, 24/7. Entonces, debemos asegurar como fabricantes que este equipo tiene la calidad que todo equipo Siemens debe tener y la durabilidad. Entonces, realizamos simulaciones de cómo va digamos, disiparse la temperatura en este equipo para que tenga una larga vida útil, ¿sí? Entonces, incluso antes de fabricarlo, ya sabemos cómo se va a comportar físicamente. ¿Qué temperatura va a soportar? ¿Va a soportar condensaciones, sí o no? ¿Desde qué altura podrá caerse sin que se averíe el equipo? ¿Cuánta vibración va a soportar? Entonces, esto lo podemos hacer antes incluso de fabricarlo. Esto reduce significativamente el tiempo de desarrollo del producto y el tiempo en que ponemos ese producto en el mercado, lo que se llama time to market. Entonces, esto nos ofrece una ventaja competitiva frente a alguien que tenga que desarrollar el prototipo físico, probarlo y luego sacarlo al mercado. Entonces, lo mismo ofrecemos para nuestros usuarios, ¿sí? Digamos, tenemos a disposición estas herramientas tecnológicas para que puedan simular los productos antes de desarrollarlo. La segunda fase es, una vez que yo ya sé cómo va a ser el producto y cuáles van a ser sus características físicas, necesito saber cómo lo voy a producir. Entonces, nuestras herramientas informáticas permiten también simular la línea de producción, ¿sí? Saber si es más óptimo hacerlo con 5 personas ensamblándola o utilizar robots o mezclar recurso humano con robots y ver qué es más óptimo en cuanto a tiempo de producción y a costes. Entonces, no solamente ya podemos simular el producto, sino simular la línea de producción y qué capacidad va a tener esta línea de producción. ¿De acuerdo? Obviamente es distinto tener un recurso humano ensamblando equipos que tener robots. Sin embargo, los robots son más costosos y quizás me permitan llegar a un nivel de producción sumamente alto, pero mi demanda está a este nivel. Entonces voy a desperdiciar, digamos, todo este recurso de capacidad. Entonces, digamos, es un análisis importante dentro del proceso. Luego tenemos la ingeniería para poder producir este equipo, ¿no? Este producto, digamos, que pensamos, en este caso, este computador industrial. Y una vez que tenemos simulada la línea de producción, nosotros podemos también desarrollar el programa de los controladores lógicos programables que van a ser los cerebros de esa línea de fabricación y simularlos. Pero más aún, nosotros podemos interconectar estos dos gemelos digitales, la línea de producción y el controlador lógico, y saber el programa que yo desarrollé para mi PLC, para mi controlador lógico programable, para mi SIMATIC S7 1500, por ejemplo, y ver cómo se va a empatar con la línea de producción, ver si este programa es realmente óptimo, si mis lazos de control están optimizados, ¿sí? Y esto lo hago previo a la fabricación de la línea. Entonces, creamos nosotros un gemelo digital completo de la línea de producción y el programa del PLC en sí mismo. ¿Sí? Entonces, tenemos un gemelo digital de toda la línea de producción con su programa de control previo incluso a la fabricación de la línea. Y nuestro ámbito de gemelos digitales no solamente está limitado a los sistemas de automatización y baja tensión. Tenemos gemelos digitales de, digamos, muchos equipos. Otro ejemplo de estos es un gemelo digital de nuestro relé de protección en media y alta tensión, Ciprotec, ¿sí? Entonces, este gemelo digital nos permite ingresarle al modelo fallas del sistema eléctrico y saber cómo se va a comportar este equipo protegiendo a mi subestación, por ejemplo, ¿sí? Entonces sabemos cómo va a responder el equipo previo incluso a la implementación del sistema. Esto me permite no solamente ahorro de tiempo en la implementación, porque no necesito el equipo físico para probarlo, ¿sí? Sino que además me permite reducir posibles fallas en la puesta en marcha, en las pruebas de puesta en servicio inicial. Entonces, los gemelos digitales son sumamente útiles en el campo de incremento de productividad, reduciendo los tiempos de puesta en marcha e implementación, ¿sí?
Luego, volviendo al ejemplo de la fabricación, tenemos el cuarto paso, que es la ejecución de la producción, es decir, la fabricación en sí misma del producto. Ya estamos aquí en el mundo físico, en el cuarto paso, ¿sí? En la cuarta etapa. Pasamos del gemelo virtual al allá, digamos, físicamente producir el equipo. Entonces, ya tenemos la línea de producción corriendo, pero el gemelo digital no es que lo desechamos, ¿sí? Nosotros podemos seguir haciendo optimizaciones en el gemelo digital, haciendo pruebas y ver si haciendo pequeños cambios en los parámetros yo puedo mejorar y optimizar mi producción. O haciendo pequeños cambios en los parámetros simulados, puedo flexibilizar la producción de mi equipo. ¿Ok? Entonces, el gemelo digital me permite tener una constante optimización de la producción. ¿Sí? Una constante optimización de mi línea de producción. Entonces, esto fuese muy complicado, por ejemplo, hacerlo en la línea física. ¿Por qué? Porque habría que parar la línea para hacer optimizaciones y hacer pruebas. Entonces, esto lo podemos hacer de manera simulada en nuestros gemelos digitales. Y luego, un punto importante, porque aquí no termina el ciclo de vida de la producción, porque hay que hacer un servicio a la línea de producción, hay que hacerle un análisis a la línea de producción, ¿sí? Entonces, nuestros controladores lógicos programables vienen con interfaces de comunicación abiertas que son los estándares de Industria 4.0, o sea, disponen del protocolo OPC-UA, ¿sí? Que es el que nos permite llevar la información de nuestro controlador lógico directamente, sin tener que pasar por un sistema SCADA, sin tener que pasar por un sistema de ejecución de manufactura. Podemos llevarlo directamente del PLC, y esto es uno de los grandes valores agregados que ofrecen nuestros equipos, porque sobre todo en empresas pequeñas no tienen que hacer toda esa inversión de infraestructura, digamos. Puede llevar directamente la información de nuestro equipo hacia un sistema de análisis de datos y llevar, por ejemplo, los datos de esta línea de producción a la nube. Y en esta nube hacer analítica de datos, ¿sí? Lo que se llama en Industria 4.0 Big Data. Y con esos datos, con un registro, digamos, registrando datos por un periodo importante de tiempo, nos permite analizar, por ejemplo, que la línea de producción se para N veces en tales horarios, por ejemplo. Entonces podemos hacer un análisis de por qué se dan esos paros. Podemos hacer un análisis causa-efecto, y no solamente un análisis de correlación, sino ya un análisis causa-efecto. ¿Qué genera ese fallo? Y eso nos permite optimizar la línea de producción. ¿Sí? Esas mismas interfaces abiertas y que nos permite llevar datos a la nube, nos permite además tener un contacto directo con nuestro usuario, que es una de las ventajas de tener información mediante estos protocolos abiertos y llevarlas a plataformas. Perdón. Entonces, alguna vez conversaba en una feria, me topé con un empresario que desarrolla cerveza artesanal. Entonces, él nos comentaba que quería darle un valor agregado a su producto, que ya en sí era un producto bueno, ¿no? Pero quería darle más valor. Entonces me decía, ¿cómo yo podría personalizar mi producción de cerveza? Entonces no sabía a qué se refería. Y me dice, yo quisiera que un cliente, un usuario, mediante su teléfono smart o una tablet o su computador, seleccione el tipo de cerveza que quiera y qué cantidad desea, y que de alguna manera pueda personalizar su etiquetado. Entonces, yo le dije, bueno, eso no es ningún problema en la actualidad, porque tú puedes contratar la plataforma comercial que te permita obtener esos datos de los clientes, y esa plataforma comercial enviar el dato a tu sistema de producción, y el PLC, por ejemplo, pueda saber con esa conexión que de aquí a 2 batch o el siguiente batch de producción debe producir 50 litros de cerveza rubia o cerveza IPA o cerveza negra, cerveza stout. Y además vas a saber que debes producir 50 o 90 o 100 etiquetas que digan feliz cumpleaños o bienvenido al cumpleaños 50 de Juanito Pérez. ¿Okay? Esa información y esa posibilidad de flexibilizar la producción es totalmente viable hoy por hoy. Y los costos de la tecnología no son tan altos. Entonces, incluso las empresas pequeñas, que en muchos casos piensan que llegar a la digitalización o llegar a Industria 4.0 es muy costoso,
deben ver que estas tecnologías ya no son tan costosas y son totalmente viables. Y mediante este caso, yo le decía, mira, ahí tú tienes dos, digamos, es un gana-gana, porque el cliente final tiene satisfecha su necesidad, que es tener una cerveza personalizada en su cumpleaños, y además tú satisfaces tu necesidad de agregar un valor al mercado, un valor a tu producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese dato que él tiene de que el mercado requiere un producto personalizado, ¿sí? Lo está monetizando al entregar un producto de esas características, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente un producto así tiene un costo porcentualmente mayor a un producto en serie. Y este concepto lo están aplicando muchas empresas. Hoy por hoy, por ejemplo, BMW, usted puede comprar un automóvil en línea y personalizarlo en línea, ¿sí? En la industria ecuatoriana también, ya un momento donde usted podía personalizar los nombres. Si usted quería una camiseta de la selección, usted podía personalizarla en la parte de atrás, ¿sí? Entonces, esta flexibilización de la producción es sumamente relevante porque no requiere demasiada inversión. Obviamente requiere la inversión en la sensórica, en los controladores lógicos, digamos, en la plataforma que no debe ser propia, puede ser alquilada. Nosotros mismos como Siemens ofrecemos a la industria un ecosistema basado en nube llamado MindSphere, que permite colocar datos en nube, tiene interfaces de conexión abierta, etc. Entonces usted puede tener ese producto como un servicio, ¿sí? Sin tener que adquirir toda la infraestructura de IT. Entonces, los productos nuestros, digamos, nuestras soluciones, nuestros sistemas están aptos, están disponibles ya cuando usted los adquiere con interfaces de comunicación para Industria 4.0. Están listos, ¿sí? Eso es la cuestión de tener la decisión empresarial de hacerlo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Me dice, ¿qué pasa? Yo tengo sistemas, líneas de producción muy antiguas y yo no voy a comprar controladores lógicos nuevos porque esto funciona. Entonces, disponemos nosotros también de un portafolio de puertas de enlace o gateways que toman esa información de sistemas de control antiguos y los transforman a los protocolos nuevos para poder llevar, o más bien los protocolos estándar para llevar esa información a la nube o hacer un análisis con computadores de borde, digamos, con lo que se llama Edge Computing, si es que no quiere enviar datos a la nube. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el camino que debe tomar la industria ecuatoriana hacia una transformación digital? Lo más importante es tener una visión de digitalización en la empresa, como empresario, ¿sí? Estas tecnologías no, digamos, la industria 4.0, la digitalización no va a llevarse a cabo con acciones aisladas. Es decir, que el jefe de planta realice acciones para analítica de datos, que ventas realice análisis de comportamiento del usuario, de mercado, porque el valor de los datos está cuando usted los entreteje, ¿sí? Cuando se juntan esos datos, cuando usted tiene información cruzada de qué quiere el mercado y cómo puedo producirlo en mi línea de producción, es donde se obtiene el valor real de la información, el valor real de los datos, ¿sí? Porque usted ya sabe qué necesidades debe cumplir, debe satisfacer en el mercado y cómo usted debe producirlo para satisfacer esa necesidad. Entonces, esas visiones deben ser impulsadas desde las gerencias, debe ser top-down, ¿sí? ¿Sí? De que esa información, que esa cultura organizacional vaya bajando hacia todos los rincones de la empresa, ¿sí? Todos deben estar conscientes del recurso y del valor que tienen los datos de la empresa, porque todos esos datos son monetizables, ¿sí? Eso los hace más competitivos. Esto me recuerda algún caso rápidamente, ¿no? Porque no creo que tengo mucho tiempo. En el caso, en los años de los 80, en Walmart encontraron una correlación entre las personas del sexo masculino entre 34 y 38 años, que si compraban cervezas también compraban pañales. Entonces, se les ocurrió colocar la estantería de pañales cercana a la de cerveza y la venta se incrementó. Entonces, no solamente hubo incremento de ventas para esta cadena de supermercados,
sino que además esta cadena de supermercados supo monetizar esa información, esos datos, y le dijo a los fabricantes de cervezas y pañales: si tú quieres vender un 10% más, un 15% más, págame un 2% adicional para yo colocar en esta estantería tu producto. Entonces, se monetizó aquella información. Ok, nosotros debemos como industria también monetizar la información que tenemos de nuestros sistemas, ¿sí? Uno de los principales puntos de pérdidas, digamos, en la empresa son las paradas no planificadas. Entonces, nosotros podemos tomar los datos de nuestra línea de producción y saber cuándo falla, en qué condiciones falla, y poder obtener una relación causa-efecto de qué me está generando esa falla y reducir los tiempos de parada, ¿sí? Y optimizar la producción de esta manera y mejorar la eficiencia de la línea de producción. Luego el siguiente punto, y muy crítico, es implementar un proyecto piloto. Esto es muy importante porque me permite ese proyecto piloto saber cuándo voy a tener un retorno en la inversión, ¿sí? Y esto lo hemos visto en varios casos. Tenemos un ejemplo en el sector acuícola, un importante cliente de equipo Siemens decidió hacer una inversión en sistemas de aireación automático para las piscinas, para mejorar el sistema de oxígeno de las piscinas. Pero lo hizo en un área reducida, digamos, de la granja. Pero observó que se incrementó en un 15% de esa producción, ¿sí? Entonces, él dijo, bueno, yo ya sé cuál es el retorno de inversión, ¿sí? Entonces, voy a tomar acciones para escalar el proyecto. Y el proyecto le fue escalando a lo largo de los años hasta que hoy por hoy tiene prácticamente la totalidad de las piscinas ya automatizadas con los sistemas de aireación, donde el biólogo desde un cuarto de control central indica las recetas de aireación, ¿sí? En la noche puedo prender el 30, 70 o 100% de los aireadores para mejorar los niveles de oxígeno en el agua. Entonces, el proyecto piloto es muy importante porque me permite saber hacia dónde dirigir mis recursos, que hoy por hoy no son ilimitados. Entonces, digamos, es una apuesta que nosotros como Siemens también hacemos en los proyectos pilotos, digamos, y podemos hacer, digamos, capacitaciones, podemos hacer sugerencias acerca de cómo realizar estos proyectos. Finalmente, yo quiero dejarlos con una frase, ¿no? O con un pensamiento más bien. Industria 4.0 y la digitalización no es un tema de si es que hay que llegar a ella. Realmente es un tema de cómo llegar a ella. Las industrias, ya sean grandes o pequeñas, deben digamos, focalizar sus esfuerzos para poder incrementar su competitividad, y digitalización e industria 4.0 es la base para aquellos. ¿Por qué? Porque utiliza los datos como el core, como el corazón de ese desarrollo, de esa optimización. ¿Sí? Entonces, yo les agradezco mucho por su presencia. La verdad, no sé si alcancemos a hacer un espacio de preguntas, Galo, me comentas. Pero si no, los invitamos a visitar nuestro stand virtual en la Feria HK para poder seguir conversando acerca de estos temas tan relevantes y apasionantes como son la automatización, la digitalización, industria 4.0. Y, digamos, cuál es el camino que debemos seguir para, digamos, como industria para poder ir implementando esto en el tiempo, ¿no? Y que esta implementación sea sostenible.